Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una gran alegría poder llegar a todos sus hogares y compartir estos minutos para conocer un poco más la Sagrada Escritura. Hemos ido avanzando todos estos días en el Antiguo Testamento, preparándonos, como les dije en su momento, para abordar en toda la riqueza posible el Nuevo Testamento, los Evangelios, la vida de Jesús, sus enseñanzas, el contexto cultural, religioso, histórico, para comprender esas enseñanzas. Como estamos dirigiéndonos hacia allá, hoy vamos a terminar el Antiguo Testamento, una mirada lo suficientemente clara para que, Dios mediante, a partir del día lunes, tengamos toda esa semana dedicada a la vida y enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Vamos pues a comenzar y hoy entonces haremos un resumen de todo lo que se ha visto muy sucintamente y diremos lo que no se ha dicho todavía del Antiguo Testamento. Vamos pues a abordar la historia de la salvación y para hacerlo vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti queremos consagrar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros temores y esperanzas. También queremos pedirte que en estos minutos nos acompañes, nos bendigas y nos ilumines para poder conocer más de tu palabra y poder valorarla más, y así, Señor, amarte más y servirte mejor. Todo esto, Señor, te lo pedimos a través de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Recordarán ustedes que comenzamos estas reuniones recordando algunos conceptos previos al conocimiento de la Escritura que resultan importantes conocer. Vamos a recordar algunos de ellos. Habíamos dicho que la palabra Biblia significa los libros. Acuérdense ustedes que habíamos visto que Biblia es un plural de biblium, que significa el libro. Por lo tanto, Biblia es los libros, pero que luego ya se usó en singular por la importancia que tiene este libro, se le empezó a nombrar como en singular, pero originalmente es un plural. La palabra Mesías, que es la palabra que designa a Jesús, viene del hebreo Mashiach, que se tradujo al griego como Christos, que significa ungido. Ungido es aquel que ha recibido la unción. En tiempos de Jesús, cuando alguien era nombrado rey, el rito más importante era ungirlo con un aceite consagrado en la cabeza, a través del cual lo invadía la fuerza de Dios para poder gobernar. Por eso los reyes eran ungidos. Por eso en la confirmación nos ungen con un aceite en la cabeza. Es la forma en la que Dios toma posesión del alma para guiarla. Por eso ungido significa Mesías, es el título real de Jesús. Jesús es el Mesías, el rey ungido por Dios para gobernar. Y si se han dado cuenta, Mesías, que es Mashiach, y Christos, que es en griego, que significa ungido, de aquí viene la palabra Cristo. Por lo tanto, Mesías y Cristo es lo mismo. Significan lo mismo, sino que uno es un derivado del hebreo y el otro es un derivado del griego. No se olviden que los idiomas originales de la Biblia son el hebreo y el griego, por la época en la que fueron escritas. Luego, habíamos visto también ayer, y les dejé como tarea, averiguar qué significa el nombre de Jesús. Y en Jesús, porque habíamos explicado que los nombres significan algo y tiene que ver con la misión que tiene la persona, y por eso cuando Dios le cambia el nombre a Abraham es porque le asigna una misión nueva, y cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro es porque le asigna una misión. Así también el nombre de Jesús significa algo referente a su misión. ¿Qué significa? Yahvé salva, Yeshua. Es una palabra hebrea.
Yahvé salva, es la acción salvífica de Dios, la salvación presente de Dios. Es un salvar activo, es un verbo en activo. Es decir, es como que la salvación de Dios se está dando en él. No es un Yahvé salva solamente así en plano, sino en un sentido más activo, presente, como si fuera un gerundio, como si fuera Dios está salvando en él. Y se dice Yahshua en hebreo. Y por eso el nombre Jesús significa Yahvé salva. Otras palabras que vienen del griego antiguo o del hebreo antiguo son, por ejemplo, obispo, que viene de la palabra griega epi, escopos, son dos, es una palabra formada por un prefijo y una raíz. Epi, escopos significa el que mira por encima. Epi, escopos, que se traduce como vigilante. El obispo es el que vigila todo el rebaño que se le ha encomendado, en este caso las parroquias y los fieles. El obispo es el vigilante, el epiescopos. De aquí viene periscopio de los submarinos. Peri, alrededor, scopos, mirar, lo que mira alrededor, periscopio de los submarinos. Este es epiescopos, el que mira por encima. Luego también la palabra iglesia es un derivado del griego, de la palabra eclesía, que Cristo utiliza en el capítulo 16 de San Mateo, cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que está utilizando significa asamblea, reunión, eclesía en griego. Son palabras que usamos pues a menudo en la liturgia y que es importante conocer. No son las únicas. Por ejemplo, la palabra apóstol es también un derivado del griego. Apostolos significa enviado. Apóstol es el enviado a anunciar. Apostolos, enviado con un mensaje. Esa es la palabra apóstol. Ángel viene del latín. Esta es una palabra latina, también derivada de una palabra griega muy parecida, angelos. Angelos significa mensajero. Ángel viene de angelos, que es mensajero. Por lo tanto, ¿qué es el ángel cuando aparece en la Biblia? Siempre, y van a ver ustedes cuando aparezca algún ángel, siempre está trayendo un mensaje de parte de Dios. Acuérdense, por decir algo, José, el esposo de la Virgen. Se le aparece el ángel y le dice de parte de Dios lo que tiene que hacer. Él es el mensajero, ángel. De angelos, que es mensajero, se deriva el sustantivo angelium, angelion, que significa mensaje, ya no mensajero, sino mensaje. Y eu, angelion, prefijo eu, que significa bueno, angelion significa buena nueva. ¿Qué palabra castellana o españolizada viene de evangelion? Evangelio. Evangelio tiene la raíz ángel. Por lo tanto, está refiriéndose a un mensaje, a un buen mensaje. Eu, bueno, eu. Así como hay eutanasia, eufemismo, hay evangelion, buen mensaje. Y Pentateuco, penta 5, y teuco viene de una palabra griega que es toujos, que significa rollos. Son los 5 primeros libros de la Biblia, que es muy importante, el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia son importantes porque en ellos se contiene la ley de Moisés, la ley que estaba vigente en tiempos de Jesús. Por eso es tan importante el Pentateuco. Cristo hace mucha referencia en su vida a la ley antigua, a la ley de Moisés, incluso en el Sermón de la Montaña, que está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Jesucristo siempre comienza diciendo: han escuchado que se dijo antes, y hace una mención de la ley, pero ahora yo les digo, la nueva ley. Por ejemplo, la antigua ley decía: ama a tu prójimo y rechaza a tu enemigo. Esa es la antigua ley de Moisés, capítulo 19 de Levítico en ese caso. Y Cristo dice: pero ahora yo les digo, ama a tu enemigo, perdona al que te ha hecho daño. Capítulo 5, versículo 48. Anoten estos textos para que los vayan comparando. La antigua ley
la nueva ley. Por eso, cuando Cristo hace referencia a la ley, está haciendo referencia al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ese orden aparecen en sus Biblias, así está, y ahí, en esos libros, está la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí esta pequeña introducción de términos que hay que manejar. Hay más. Por ejemplo, ¿qué significa Eucaristía? Sería una tarea bonita para la familia, así como les dejé ayer averiguar qué significa Jesús, y varios me escribieron, me dio mucho gusto. Ahora les pregunto, ¿qué significa Eucaristía? Ahí vemos un eu, miren ustedes. Eucaristía, ¿qué significará? Tarea para la casa, no lo voy a decir porque tampoco podemos darles todo tan fácil, tienen que investigar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa Eucaristía y por qué se llama a la Santa Misa la Eucaristía? Se le llama a toda la misa la Eucaristía y también a la hostia consagrada la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Tarea para la casa, a ver si todos podemos encontrar la respuesta, a ver quién gana. Vamos pues a empezar con la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, yo les dije en la primera reunión que la revelación de Dios, las verdades que Él nos da para conocerlas, vivirlas y salvarnos, esas verdades Dios las da en una historia. ¿Qué historia? La historia de un pueblo que comienza con un personaje, Abraham. Con ese personaje se forma un pueblo y en la historia de ese pueblo va sucediendo la revelación de Dios. Por eso esa historia se llama de la salvación, porque la revelación de Dios busca que nos salvemos. Entonces vamos a conocer cuál es esa línea histórica que está en el Antiguo Testamento. Ojo, voy a mencionar los libros donde está la línea histórica. No son todos los libros del Antiguo Testamento, que son 46, porque obviamente en el Antiguo Testamento no todos los libros son históricos. Por ejemplo, los Salmos no son libros históricos, son libros que contienen poesías, alabanzas a Dios. Por ejemplo, el libro de los Proverbios no es un libro histórico, contiene reflexiones sobre la vida, sentencias, y así podríamos mencionar varios otros libros como El Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Eclesiástico, que no los voy a mencionar porque en esos libros no cuentan una historia, hacen reflexiones, son libros de sabiduría. Por eso se les llama doctrinalmente libros sapienciales. Esos libros sapienciales no los voy a mencionar porque me interesa darles a conocer la línea histórica en la que Dios se va a revelar, ¿de acuerdo? Bien, el Antiguo Testamento se divide en un prólogo y 10 capítulos. Vamos a ver como si fuera una hermosa novela que tiene un orden perfecto y que comienza con un prólogo y tiene 10 capítulos. Esa es la primera parte de la novela, que es el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el prólogo? El prólogo está formado por los relatos de la creación del universo y del hombre, el relato de la caída o pecado original, el relato de Caín y Abel, del diluvio universal y de la Torre de Babel. Esto que dijimos hace 2 reuniones, que no es algo que tiene fechas y que se puede ubicar en un lugar o en un momento, no es un tema histórico, sino una introducción teológica que busca explicar desde la óptica de Dios el origen de las cosas. Por ejemplo, Dios crea al hombre y a todas las cosas en armonía, pero luego, capítulo 3, el hombre cae en pecado, rompe la armonía con Dios y el hombre rompe su relación con Dios, capítulo 3. Capítulo 4, cuando el hombre rompe con Dios, ¿qué es lo que sigue inmediatamente? Rompe con su prójimo. Y por eso el capítulo 4 se refiere a Caín y Abel. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, incluso hoy, cuando uno está mal con Dios y comete algo que sabe que a Dios le ha molestado y que no está bien, uno está mal, uno se queda mal
Y es muy probable que lo siguiente que suceda es que con los tuyos también tengas problemas. Porque quien no está en paz con uno mismo y con Dios, tampoco puede estar en paz con los demás. Es el orden que sigue el Génesis. Tú rompes con Dios, lo que sigue es romper con tu hermano. Caín y Abel es el reflejo del rompimiento entre hermanos, producto del rompimiento con Dios. De ahí viene el diluvio, cuando los hombres ya rompen entre ellos, el caos y el mal se esparce y Dios tiene que recrear todas las cosas y finalmente por la soberbia humana de querer ser como Dios, Dios les confunde las lenguas para que no puedan organizarse y tratar de ser mejores que Él en la Torre de Babel. Son, repito, el prólogo. ¿En qué parte de la Biblia está esto? En el libro del Génesis, capítulos del 1 al 11. Este es el prólogo de la primera parte de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene un prólogo, los primeros 11 capítulos del Génesis. Luego viene el primer capítulo. ¿Qué contiene el primer capítulo? Pues la historia y la elección de Abraham, la historia del hijo de Abraham, Isaac, la historia de los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob, y la historia de los 12 hijos de Jacob, que les decía la reunión anterior que son muy importantes porque esas 12 familias van a ser las que le dan nombre a las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Dios. El pueblo de la antigua alianza son 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, a quien luego Dios le cambia el nombre y lo llama Israel, porque tenía una misión. Igual, esas 12 tribus que forman el antiguo pueblo de Dios, luego en el Evangelio, con la nueva alianza, son reemplazados por el nuevo pueblo de Dios, simbolizado en los 12 apóstoles. Captan la simetría entre las 12 tribus, los 12 apóstoles. Lo que está haciendo Jesús es una nueva alianza con un nuevo pueblo. Ya no las 12 tribus, el mundo entero representado en estos 12 apóstoles, la Iglesia Católica Universal. La historia de los hijos de Jacob, especialmente la historia de José, como hablábamos en la reunión anterior, todo lo que pasa cuando llega a Egipto, cómo se vuelve el administrador de todo el imperio, cómo se vuelve el segundo en importancia después del faraón, y cómo a raíz de eso hace que el pueblo judío se instale en Egipto con mucho éxito, con la protección, con el beneplácito del faraón y con todas las ayudas posibles. Por eso el pueblo judío en Egipto floreció mucho. ¿En dónde está esto? En el mismo libro del Génesis, capítulos 12 hasta el último capítulo del Génesis, que es el 40. Ahí está esta parte de la historia de la salvación que culmina el capítulo primero de esta novela, que en el Antiguo Testamento tiene 10 capítulos. ¿Cuál es el capítulo segundo? Lo que sigue, obviamente, a la estancia de los judíos en Egipto es la esclavitud y la salida con Moisés. Por eso el capítulo 2 tiene que ver con la estancia en Egipto, la esclavitud de los judíos, la historia de Moisés, la huida por el desierto con Moisés a la cabeza, el paso del Mar Rojo, cuando se abre el mar y pasan por el medio huyendo del faraón, los 10 mandamientos, la alianza que hace con el pueblo Dios a través de su ley, de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, toda la ley de la que vengo hablando que está en el Pentateuco, los 40 años de destierro por el desierto como castigo por unas desobediencias que tuvo el pueblo, y finalmente termina con la muerte de Moisés. ¿En qué parte de la Biblia se narra esto, este capítulo 2? En los libros Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que junto con el Génesis forman los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y es importante porque no solamente ahí está la ley, que esto es muy importante, están los 10 mandamientos, también está el nombre de Dios, que por primera vez se revela con su nombre al hombre. En el capítulo 3 del libro del Éxodo
hay un pasaje en el que Moisés está pastando con sus ovejas ahí en el campo, y la voz de Dios se le presenta en forma de un arbusto que se quema pero no se consume, y le dice desde el fuego una voz a Moisés: anda y dile al faraón que suelte a mi pueblo y que lo deje ir. Y Moisés le dice: ya, yo voy, pero yo no soy nadie como para que el faraón me obedezca. Dile que yo te mando. Ya, pero ¿y tú quién eres? Cuando me diga quién te manda, ¿qué le digo? Y por primera vez Dios da su nombre y le dice: dile al faraón que Yahvé te manda. Yahvé, el nombre de Dios, que traducido es yo soy, que es un término bastante exacto ontológicamente hablando, porque habla de un eterno presente. Dios en sí mismo es un eterno presente. Yo soy. En Dios no se puede hablar de pasado ni de futuro. Él es un presente eterno. Y esto lo decían ya los grandes escolásticos de la teología en la Edad Media. Porque como Dios es perfecto y lo sabe todo, no podemos decir que en Dios hay pasado, porque eso implicaría aceptar que en Dios hay cosas que ya no están, y eso no puede ser. Y tampoco podemos decir que hay futuro, porque tendríamos que aceptar que hay cosas que en Dios todavía no pasan, todavía no las conoce, todavía no está Dios ahí, y eso tampoco puede ser. Por eso Dios es presente eterno. La eternidad, donde no hay tiempo como lo conocemos, es un eterno presente. La salvación en el cielo es un eterno presente. Esto que es un poco más difícil de explicar y no pretendo entrarle por ahí, pero para que sepan que desde el momento en que Dios da su nombre, es el nombre más exacto que pudo haber dado. Y miren, en esa época no había esta teología, no había los estudios que luego con los siglos han profundizado y se han dado cuenta que realmente Dios es yo soy. El nombre de Dios es Yahvé. Ahí está. En estos libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están todos estos pasajes, que es el caminar por el desierto, con todos los grandes milagros que yo creo que todos los que estamos en este momento atentos a la charla hemos visto la película Los 10 Mandamientos en algún momento, y hemos visto los milagros y todo lo que pasó. Esto que se ve en la película es lo que está narrado en estos libros. Y todo esto que pasó narra cómo Dios va sacando a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Una tierra que Moisés no va a poder entrar, la va a ver de lejos y él va a morir antes de entrar. ¿Quién le sigue en el proceso de meter al pueblo en la tierra prometida y conquistarla? Porque la tierra prometida había gente ahí, tenían que conquistar el regalo de Dios, lo cual también ya nos va dejando como mensajes, ¿no?, para nuestra vida. Cuando Dios nos ofrece un regalo, hay que ir hacia él y hay que conquistarlo, y cuesta conquistarlo, porque la tierra prometida no estaba para llegar y disfrutarla, estaba para llegar y conquistarla. Los regalos de Dios implican el esfuerzo humano también. ¿Y quién le sucede a Moisés en el mando del pueblo para la entrada en la tierra prometida? Que sería el capítulo 3 de esta novela llamada Antiguo Testamento, Josué. Por eso en el libro de Josué, que es el que le sigue al Deuteronomio, el libro de Josué nos va a narrar la historia que está entre la llegada a la tierra prometida, las conquistas de los pueblos que estaban ahí y finalmente la toma de todo el territorio. Eso se narra en el libro de Josué. La conquista de la tierra prometida, que comienza con la conquista de una ciudad muy importante llamada Jericó. Es importante porque era la ciudad más fortificada de la época. Tenía unas murallas que rodeaban la ciudad, que eran tan anchas y tan altas que no había nadie en la historia que haya podido atravesar esas murallas. Era el pueblo que se sentía más seguro. Y si leen ustedes el libro de Josué, ahí narra cómo Dios, porque los judíos se quisieron desanimar y dijeron: no vamos a poder conquistar esto, y Dios les dijo: es que no van ustedes, van conmigo.
y conmigo sí van a poder, aunque parezca que no se puede. Y les dijo que hagan una serie de cosas de obediencia a Dios, entre ellas tocar unas trompetas, y por obedecer a Dios en una orden aparentemente hasta tonta, tocar unas trompetas caminando por toda la muralla, las murallas se vinieron abajo y ellos pudieron entrar y tomaron la ciudad sin ningún problema. Esto pasa en el libro de Josué, y a través de la conquista de Jericó ya fue más fácil conquistar las otras ciudades. Este es el capítulo 3 de la historia de la salvación, la conquista de la tierra prometida. ¿Y qué hacen cuando ya tienen la tierra prometida? Por lógica, lo que tienen que hacer es organizarse, repartirse las tierras y en las tribus, en las 12 tribus, y obviamente cada tribu tiene que organizarse internamente. Por eso el siguiente capítulo 4 de la historia del Antiguo Testamento, contiene el asentamiento de las 12 tribus en la tierra que ya conquistaron, la organización de las tribus con un jefe religioso, administrativo y militar. ¿Cómo se llamaba ese jefe de cada tribu que tenía en sí los plenos poderes militar, religioso, civil? Juez. A ese líder se le llamaba juez. Por eso esa época de la historia se conoce como la época de los jueces. ¿Y dónde está narrada? En el libro de los jueces, que es el que le sigue a Josué. De Josué sigue, en orden en su Biblia, el libro de los jueces. Un juez famoso, por ejemplo, Sansón. Sansón, este que hemos escuchado, que derrumbó las columnas y tal, él era un juez de una de las tribus de Israel. Y si quieren ustedes saber la historia de Sansón o de Débora o de Gedeón, jueces famosos, lean el libro de los jueces. Por eso cuando les pregunten, qué sé yo, ¿dónde está Sansón en la Biblia? En el libro de los jueces, porque es la época del asentamiento en la tierra prometida. Y él era uno de los jueces, uno de los 12 jueces en los cuales se organizó el pueblo judío. Este es el capítulo 4. El capítulo 5 tiene que ver con el final de la época de los jueces y el principio de la monarquía de los reyes y la historia de los 2 primeros reyes, Saúl y David. ¿Qué había pasado? Muy brevemente les voy a decir por qué pasan de ser jueces a tener un rey. Porque el pueblo judío se organizó en 12 tribus, cada tribu independiente, cada una con su jefe llamado juez, y cada una con su ejército pequeño, con sus cosas propias, cada uno independiente. Pero los pueblos vecinos amenazaban constantemente con invadirlos, porque la tierra que habían tomado era una tierra muy fértil. No se olviden que estamos en el mapa al lado del río Jordán. El río Jordán tiene una franja muy fértil para la cosecha, para vivir. Era una tierra muy apetecida. Y por eso los pueblos vecinos siempre estaban queriendo atacar y conquistar. ¿Qué hacían las tribus? Se pasaban la mayor parte del tiempo peleando, defendiendo sus fronteras. Y no era fácil porque eran muy pequeños. Se dieron cuenta que para temas militares de defensa de fronteras, para temas logísticos de abastecimiento de alimentos internamente, para temas económicos de manejo de impuestos, era mejor no ser 12, sino un solo reino con un solo jefe. Y se dieron cuenta de eso. Y dijeron al profeta que estaba en ese momento, que era la autoridad espiritual, porque era el que hablaba de parte de Dios y el que decía lo que Dios quería que la gente haga, ese profeta se llamaba Samuel. Le dijeron a Samuel, queremos un rey que Dios nos diga a quién vamos a nombrar, porque ya no queremos ser 12 pueblos separados, porque no nos conviene, es más conveniente por muchos aspectos ser un solo pueblo. Y por eso cambian de 12 jueces a un reino y un rey. ¿Quién es el primer rey? Saúl. El segundo, David. El que le sucede a Saúl es el rey David. Este David, este niñito pequeño que es el que se pelea con Goliat, este David. ¿Dónde está narrado este capítulo 5?
en los dos libros de Samuel. En los dos libros de Samuel. Samuel tiene dos libros, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En esos dos libros está narrado el cambio de la época de los jueces al inicio de la monarquía. Está narrado el gobierno del rey Saúl, cómo es que al final ofende a Dios, se equivoca y Dios le quita su favor y elige a David para que lo suceda. Luego todo lo que va pasando con David hasta una parte, porque luego viene una segunda parte. Esto sería el capítulo 5 de esta novela histórica del Antiguo Testamento. Luego viene el capítulo 6 en el que se continúa la monarquía, pero esta vez ya con el hijo de David, Salomón. Salomón es el hijo que David tuvo con la mujer de Urías, que era uno de sus generales, y que él había pues tomado ilegalmente para él, egoístamente para él, pero como el Señor, él se arrepiente, el Señor le perdona y hace de Salomón un gran rey, un rey muy sabio, un rey muy sabio. Salomón, cuando es instituido, ungido para ser rey, el Señor le habla y le dice, pídeme lo que quieras para gobernar. Y Salomón le dice, quiero sabiduría para llevar bien a tu pueblo, porque lo que más quiero es hacerles el bien a ellos. Y Dios se sorprende y le dice, yo pensé que me ibas a pedir poder, dinero, ejércitos, y me has pedido sabiduría. Pues te daré sabiduría y también te daré poder y ejércitos. Y por eso Salomón es conocido en la Biblia como el rey sabio. Y hay un pasaje, comenzando nomás el libro de los Reyes, hay un pasaje en el que dos mujeres se estaban peleando la maternidad de un pequeño y las dos decían que era su hijo y las dos fueron a Salomón para que Salomón decida de quién es el hijo y las dos se peleaban y Salomón no tuvo mejor idea que decir, bueno, tráigame una espada, vamos a partir al chico por la mitad, mitad para cada una, se acabó, no se peleen. Una mamá se quedó callada y la otra dijo, no, no, rey, no, dásela a ella. Y Salomón dijo, esta es la mamá, porque una mamá prefiere regalar a su hijo antes que verlo muerto. Y entonces, ahí, por eso es que a veces hablan de decisiones salomónicas, ¿no? Cuando más o menos las dos partes quedan como que han ganado lo mismo, viene de este pasaje bíblico en el que Salomón propuso cortar a un niño por la mitad. Y así descubrió quién era la verdadera mamá. Pero después de Salomón, en el reino de Israel hubo unos pleitos internos muy fuertes, que están todos narrados ahí, que determinó que el reino se divida en dos facciones. Un grupo o unos pueblos al norte y unos al sur. Y se llamaron a partir de ahí el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá y el reino de Israel. Judá al sur, Israel al norte. Es la época de los profetas Elías y Eliseo. Elías es famoso porque es el profeta que se le aparece a Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de ese pasaje de San Mateo en el que Jesús se transfigura y aparecen Moisés y Elías? Los dos grandes representantes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que se ponían al servicio de Jesús, demostrando que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento, pues aquí aparece Elías, en la época posterior al rey Salomón. Estamos hablando 800 años todavía antes de Jesucristo. Y obviamente todo este pleito interno que determina que los reinos se dividan, termina con el debilitamiento político, administrativo y social de los reinos, que permite que los pueblos vecinos los invadan, porque ya no estaban fuertes para defenderse. Y hubo una gran invasión de un pueblo enorme, que era en realidad un imperio, llamado el Imperio Babilónico. Babilonia invade 580 años antes de Cristo, invade todo el reino de Israel y de Judá y los deporta como esclavos a Babilonia. A esta época se le llama en la Biblia
la era del destierro o la deportación a Babilonia. Pero hasta antes de eso, justo hasta antes de la deportación, llegaría el capítulo 6 de esta novela del Antiguo Testamento. ¿En qué libros se narra todo esto que les acabo de resumir? En Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, más los 16 profetas que están en su Biblia. Cojan ustedes la Biblia y van a ver que hay 16 libros con nombres de profetas. Ahí está narrada toda esta historia. Cómo el pueblo se pelea, cómo los reyes hacen guerra entre ellos, cómo se van matando y cómo se debilitan tanto que obviamente los pueblos vecinos se dan cuenta y deciden invadirlos. Y el pueblo más grande, que era el imperio que venía del este, de la zona de Mesopotamia, viene y los invade, es el reino de Babilonia, con el ejército más grande que había en ese momento. El imperio babilónico era el imperio más grande del mundo en ese momento. Aún no había imperio griego, aún no había imperio romano, falta mucho todavía para eso. Y en este momento el ejército babilonio era el más grande y poderoso del mundo, a cargo de Nabucodonosor. A ver, vamos a decirlo rápido. Nabucodonosor, ¿quién puede repetirlo? A ver, no es fácil. Así se llamaba el general que dirigía el ejército babilonio. Él llega a deportar a todos los judíos a Babilonia. Este es el capítulo 6 y estamos en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, más los 16 profetas. Hasta aquí no es difícil, si ustedes hacen una línea histórica, solamente por la línea histórica, saberse los libros de la Biblia en orden. No es difícil, siguiendo la historia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De ahí viene Josué, de ahí viene Jueces, de ahí viene Primera y Segunda de Samuel, de ahí viene Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Hasta aquí, ¿cuántos libros ya te sabes de memoria? No está mal. Y como ven, no es difícil. Bien, el capítulo 7 tiene que ver con el exilio a Babilonia y la destrucción del templo de Jerusalén. Esto está narrado en los libros del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Esta es una etapa terrible en la historia del pueblo judío porque realmente Dios, que habitaba con su pueblo en su templo, ellos sienten que los ha abandonado porque ya no está el pueblo, ya no hay templo, se destruyó el templo, que ese templo luego lo van a reconstruir, ojo, lo van a reconstruir, pero luego lo van a volver a destruir, pero ya después de Jesucristo. El templo de Jerusalén, el rey Herodes lo hizo de una manera enorme, muy hermosa, pero volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Aquí estamos en el 580 antes de Cristo, o sea que falta mucho todavía para llegar a ese momento, pero toda esa etapa de tristeza, de dolor, de alejamiento de Dios a su pueblo, está narrada en el profeta Isaías y en el profeta Jeremías. Este sería el capítulo 7. Pero ¿qué pasó? El imperio babilónico, y esto ya es historia universal, esto no está tanto en la Biblia, pero lo sabemos por historia universal, el imperio babilónico, que dominó toda esa porción del mundo en el año 580 al 550, que duró el exilio, fue vencido por otro imperio más grande y poderoso que se venía formando, que se llamó el imperio persa. El imperio persa con Ciro el Grande. Y Ciro conquista todos los territorios, evidentemente mata a Nabucodonosor y a sus generales, se queda él con el gobierno de todo, y una de sus primeras medidas fue permitir que los judíos que eran esclavos en Babilonia regresen a su pueblo, a Jerusalén, y reconstruyan su templo. Por eso el capítulo que sigue, capítulo 8 de esta novela, es el regreso de ese destierro, la reconstrucción del templo y cómo en la reconstrucción de ese templo, entre los escombros del templo anterior, se encontró por primera vez el libro original del Deuteronomio, que luego pasó a formar parte ya de la Biblia. Se encontró el Deuteronomio, que literalmente significa deutero, segunda, nomos, ley o norma, segunda ley. Es una segunda versión
de la ley de Moisés. Si ustedes cogen el libro de Números y Levítico y Éxodo y leen, ahí está la ley de Moisés, y luego cogen Deuteronomio, se van a dar cuenta que es como un resumen y vuelve a mencionar la misma ley, pero como más ordenadamente. Por eso se llama Deuteronomio, segunda versión de la ley. Y ese libro se encuentra en la reconstrucción del templo. ¿Quiénes fueron los judíos que lideraron la vuelta? Los líderes de ese regreso fueron dos sacerdotes, Esdras y Nehemías. Por eso esta parte de la historia bíblica, este capítulo 8, está narrado en los libros de Esdras y Nehemías. Si tú vas a estos libros, ¿qué te vas a encontrar ahí? La historia de cómo Ciro emite un decreto por el cual los judíos podían volver a su patria y construir su templo. Incluso les da dinero, los apoya. Fue un acto muy bueno que hizo Ciro con los judíos, pero fue un cálculo también político, porque Ciro no lo hizo porque creía en Yahvé, lo hizo porque sabía que ese pueblo tan pegado a Yahvé, a su Dios, porque no era el Dios de Ciro, si tú les dabas lo que ellos querían, que era su templo y su Dios, luego le puedes pedir lo que quieras y te lo van a dar. Impuestos, hombres para la guerra, tierras, ganado. Y así fue. Les dio su templo, los mandó a construir su templo y luego les pidió todo lo que quiso. En realidad fue un cálculo político-administrativo, pero valió para que los judíos regresen y reconstruyan su templo. Este es el capítulo 8. El capítulo 9 tiene que ver con lo que pasó históricamente. En la historia universal, el imperio persa fue a su vez vencido por otro ejército, por otro imperio más grande todavía, Alejandro Magno y el imperio griego. Y el imperio griego toma posesión de todo ese territorio, obviamente a los persas los elimina, y ahora todo el territorio es griego. ¿Y qué hicieron los griegos? Impusieron una autoridad que representaba a Alejandro Magno en la zona de Jerusalén, que se llamó Antíoco. Acá está el nombre. Y este Antíoco fue muy cruel. Empezó a matar a los judíos porque los obligaba a adorar a Zeus, al rey. Y como no querían, porque adoraban a Yahvé, los mataba y hay una gran pelea entre los judíos y los griegos. Esta pelea fue liderada por una familia llamada los Macabeos, una familia de 7 hermanos y un papá, que lideraron a todo el pueblo para sublevarse e impedir que les obliguen a adorar a otro Dios. Por eso esta parte de la historia está narrada en los libros 1 y 2 de Macabeos y en el libro del profeta Daniel. Ese es el capítulo 9. Y ya llegamos prácticamente al final del Antiguo Testamento porque históricamente, según la historia universal, al imperio griego, unos años más adelante, son 300 años que duró el imperio griego, lo vence otro imperio más grande y que duró mucho más tiempo, mil y pico de años más, el imperio romano. Y Cristo ya nace bajo el imperio romano, o sea que ya estamos cerca del nacimiento de Cristo. Por eso, el capítulo 10 de la historia de la salvación está formado por la invasión romana, cómo se convierte Judea en provincia del Imperio Romano, con un procurador en Judea que se llamaba Poncio Pilato, que hacía las veces del emperador, y cómo los emperadores van a dirigir a través de Pilato toda la vida política y religiosa de Judea. ¿Quiénes eran los emperadores en tiempos de Jesús? Jesús nació bajo César Augusto. De César Augusto siguió Tiberio. Tiberio asume el poder en el Imperio Romano cuando Jesús tenía aproximadamente 6 años de edad, según la historia universal, cotejando los textos bíblicos. Y toda la vida de Jesús va con Tiberio, pero nace con César Augusto. De Tiberio le sigue Calígula, que es el primero que comienza con las persecuciones. Después viene Claudio, que aumenta un poco esa persecución, expulsa a los judíos que estaban en Roma, y después viene Nerón, con el cual ya comienza una persecución sanguinaria a los cristianos y decreta la pena de muerte. Y luego han venido otros emperadores hasta el siglo III y IV de nuestra era, en que acaban las persecuciones. Todo esto comienza con César Augusto
como emperador. ¿Dónde está narrada esta parte de la historia? No está en la Biblia, porque de esta parte ya hay que recurrir a un texto extrabíblico que se llama el libro Historia de los Judíos, escrita por Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador contratado por el Imperio Romano, por Tiberio y después por Calígula, para hacer unas crónicas de todo lo que había pasado en Judea durante el tiempo de Tiberio. Y ahí Flavio Josefo cuenta cosas importantísimas, habla de Jesús, habla de los cristianos, son fuentes extrabíblicas que demuestran que Jesús existió y que realmente mucha gente lo seguía. Este es el capítulo 10 y último del Antiguo Testamento. Aquí entramos ya al Nuevo Testamento. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? 4 capítulos, mucho más sencillo. El primer capítulo, la vida y enseñanzas de Jesucristo, la fundación y la misión de la iglesia. ¿En qué libros está? En los 4 evangelios. El siguiente capítulo, el crecimiento de la iglesia, las misiones apostólicas de Pedro y de Pablo fundamentalmente, como cuando Cristo asciende al cielo, deja la tarea a los apóstoles de hacer crecer la iglesia y les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Ese cumplimiento de ese mandato lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos significa las crónicas, las correrías apostólicas de los apóstoles, es decir, los primeros esfuerzos apostólicos para que la iglesia vaya creciendo. Y narra sobre todo las correrías de Pedro y las correrías de San Pablo. Cómo Pablo se convierte de un perseguidor a un fiel servidor del Señor. Todo eso lo vamos a ver la siguiente semana con calma. Este sería el capítulo 2. El capítulo 3 ya tiene que ver con la misión apostólica entre los que están fuera del mundo judío. No se olviden que los primeros apóstoles cristianos eran judíos, pues venían de ahí, del mismo pueblo. Y primero evangelizaron ahí, convirtiéndolos a creer que Jesús es Dios, tan Dios como el Padre, Yahvé. Ya no es un Dios uno solo, sino es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cambiar esa visión de Dios que tenían en el Antiguo Testamento fue la labor de los primeros apóstoles, que acepten a Jesús como Dios y el Espíritu Santo que se había derramado en ellos, que también era Dios. Pero una vez que se logró evangelizar las fronteras del pueblo de Israel, salieron a los otros pueblos, ya no cristianos, ni judíos, ni que creían en Yahvé. Estos eran paganos, creían en otros dioses, salieron a evangelizarlos. ¿Quién es el que lidera esta salida a los paganos, a los que llamados gentiles en la Biblia? San Pablo. Por eso esta parte de la historia está narrada en las cartas de San Pablo y también en las cartas llamadas católicas en el sentido de universales, que son las cartas que no tienen un destinatario específico. Si ustedes cogen la carta de Pablo a los Corintios, lo que dice al comienzo, porque así era el estilo literario de la época, era Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Corinto, y ahí comienza la carta. La carta de Pablo a los Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Galacia, y comienza la carta. Así es como ahora ponemos de mi consideración, 2 puntos. Era el estilo literario de la época. En cambio hay cartas que no dice a quién van a todos. Por ejemplo, la carta del apóstol Pedro, la carta de Santiago, la carta a los hebreos, no dice para el pueblo tal, dice para todos. Por eso se llaman católicas, para todos. Se diferencian de las cartas de Pablo, que todas tienen un destinatario. Y el último capítulo, con lo que termina la Biblia, tiene que ver con la visión profética del fin de los tiempos y el triunfo final de Jesucristo sobre el mal. La segunda venida de Cristo que pondrá fin a la historia como la conocemos, que aún no sucede, que estamos esperando que suceda. La segunda y definitiva venida de Cristo. ¿Dónde está narrado esto? En el libro Apocalipsis. Apocalipsein es una palabra griega que significa quitar un velo que te impide ver,
o dicho más fácilmente, revelar. Apocalipsis es revelación. ¿Qué te revela? Lo que va a pasar, el fin de la historia. Esto, hermanos, es lo que se llama historia de la salvación. En esa línea que tiene 10 capítulos en el Antiguo Testamento y 4 capítulos en el Nuevo Testamento, en esos 14 capítulos, ahí se da la revelación de Dios. Y con esto vamos a poder, creo yo, a partir de la siguiente reunión, ya meternos con mayor riqueza en lo que es el Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos a llegar. Les agradezco su compañía y su presencia. Ojalá que esto les anime a ir leyendo un poquito más la Biblia. Oriéntense por los libros que les he dicho, lean primero esos libros y luego, cuando tengan esos libros bien leídos, recién lean los libros llamados sapienciales, para que no se pierdan. Vamos con orden y así la Biblia no es para nada difícil. En realidad no solamente es fácil, es hermoso leerla cuando uno está ubicado y sabe lo que está leyendo. Vamos pues a pedirle al Señor que esto dé mucho fruto en la vida de ustedes, de sus hogares y sus familias. Los esperamos hoy en un momento más a las 8 para el rezo del Vía Crucis. Que Dios los bendiga.